Como están amigos, hoy les traigo el cuarto resumen de El asesino reencarnado es un genio de la espada. Anteriormente Marta fue elegida como la primera participante en pelear. Al observar el combate, el príncipe Grir de Oben pensaba que Marta estaba abrumando a Tarse con pura fuerza. Los espadachines del segundo terreno de entrenamiento definitivamente eran poderosos. Justo como se esperaría de los espadachines de Siegard, no se quedaban atrás en absoluto comparados con los caballeros del reino. Sin embargo, los aprendices del sexto terreno de entrenamiento fueron bastante decepcionantes. De alguna manera, estaban adecuadamente entrenados, pero parecían incluso peores que los aprendices de la casa Robert. Pero al observar a Marta pelear, pensaba que era verdadero talento. El duque del reino de Oben le decía a Rime que vino a su campamento y propuso comprobar el quinto terreno, ese definitivamente era su objetivo. Rime le decía que esta era una rara oportunidad para tener un duelo seguro contra otros talentos de los caballeros de los 6 reyes. Pensó que sería grandioso para su formación. Pero este hombre no podía creer que dijera eso, el que solía ser llamado Espada de la Luz. Pero Rime le dice que quería hacer una pequeña apuesta. El ganador sería recompensado después de los 20 duelos, pero sería más interesante tener una apuesta mientras observaban los duelos. El duque le dice que se trataba de los aprendices de caballeros del reino Oben, que fueron entrenados como élite, el quinto terreno de entrenamiento no tendría oportunidad. Pero Rime le decía que hacía mal en confiar demasiado en ellos. Él también confiaba en sus chicos. Marta seguía atacando, Tarse logra bloquear el ataque, pero su espada termina rota. No entendía qué pasaba con esa loca. Pero en ese momento Marta lo golpea con el mango de su espada. Marta fue declarada como la ganadora de la primera ronda. Al observar esto, Raón pensaba que era aburrido, pensó que Marta le añadiría suavidad a su espada después de pelear contra él, pero en su lugar, aumentó su fuerza y velocidad incluso más, para mejorar su poder. Marta le preguntaba a Tarse, ¿por qué no había atacado cuando tenía toda esa fuerza? Era muy patético. En eso Raón pensaba que eso era interesante, Ira por otro lado, no pensaba lo mismo, no tenía nada de interesante una pelea de hormigas, simplemente era aburrido. Raón le dice que incluso las hormigas crecían eventualmente, pero Ira insistía en que eran patéticos. En el reino demoníaco, el rey de la esencia llamaba a los jóvenes demonios y los hacía tener duelos, e incluso ellos eran mejor que estas mierdas. Pero Raón lo aplasta, y le dice que era interesante para él, así que solo debía callarse. Así, el tiempo pasó, ahora era el turno de Runnan, su oponente era una mujer pelirroja, esta le decía que no le gustaba su expresión en blanco, usando su aura de fuego para intimidarla, pero Runnan solo le decía que no le gustaba el fuego. Sacando su espada y usando aura de hielo. Iniciando el combate entre las dos, el ataque de ambas había creado mucho vapor alrededor, lo cual aprovecharía Runnan para posicionarse detrás. Pero esta se da cuenta y ataca, pero solo había sido una ilusión. Runnan estaba detrás, como ya había ganado una ventaja sobre su oponente, la declaran como la ganadora del 18º duelo. La pelirroja intenta saludarla, había perdido, pero fue un buen duelo. Pero es completamente ignorada por Runnan. Y le preguntaba a Raón si la había visto pelear, este le decía que ya se había acostumbrado a su juego de pies, así que hizo un buen trabajo. Rime decía que la competencia estaba igualada, 9 victorias, 9 derrotas. El 19º duelo sería entre Burren y Setún. Este se presenta como Sitn Kesao. Al observarlo, Raón se da cuenta que Setún es bastante fuerte, era el aprendiz de caballero más fuerte por un amplio margen, exceptuando al tercer príncipe. Entonces el duelo comienza. Burren se da cuenta que su fuerza era similar, claramente se terminaría en el momento en que se descuide. Pero su oponente también debería estar pensando igual. Al final, las espadas de ambos terminan rotas, así que Rime declara que el 19º duelo es un empate. Raón le decía a Burren que hizo un buen trabajo, ya que su oponente era el más fuerte en su campamento. Pero esto no importaba para Burren, quería ganar sin importar qué, ya que había peleado en nombre de los Siegard. A lo que Raón le dice que no debía preocuparse, él se encargaría de ganar el último duelo. Para proteger el honor de los Siegard.
Al observarlo, el tercer príncipe se preguntaba si este sería el aprendiz que pelearía contra él. La destreza marcial que sentía viniendo de Raón era demasiado ordinaria. Entonces le pregunta si era un descendiente directo de Siegard. Pero Raón le dice que no lo era. Al escuchar esto, Grir se había molestado, no esperaba tener un duelo contra un oponente tan obvio. Preferiría pelear contra Marta, Runan o Burren. Entonces le dice a Rime que tenía una sugerencia. No pensaba que Marta o Runan estuvieran cansadas tras sus duelos, quería tener un duelo contra ellas dos si lograba derrotar a Raón. Rime le dice que no tenía problema con eso, si lograba ganar, se enfrentaría a ambas. Grir le dice que se preparen, ya que su pelea terminaría rápidamente. No usaría aura contra Raón para no desperdiciar su poder. Pero el instructor de los caballeros le preguntaba a Rime quién era ese monstruo, casi no lo había notado debido a lo discreta que era su presencia. Tal como Rime esperaba, no estaba ciego, pero aún así no había advertido al tercer príncipe. Este le dice que Grir parecía pensar que Raón no era habilidoso. Sería su rey algún día en el futuro, pero no sabía perder. Pensó que sería buena idea enseñarle sobre perder en un ambiente seguro como este. Sin embargo, Grir era fuerte, incluso si Raón era un espadachín genio, no le ganaría fácilmente. Pero Rime le dice que él no estaría tan seguro de eso. Pero también quería hacer una segunda apuesta, esta vez con bebidas. Rime le enseña su mano, le dice que Raón acabaría con su príncipe con 5 ataques. Raón fue el primero en atacar, que había golpeado su cintura, este golpe hace que el príncipe caiga de rodillas. Pero contrario a los pensamientos de Rime, ni siquiera fueron 5 ataques. Grir lo había juzgado incorrectamente, claramente lo dejaron al último por alguna razón. Raón era el verdadero talento. El instructor de los caballeros le preguntaba a Rime si Raón realmente era una aprendiz, su juego de pies y su manejo de la espada ya estaban completos. Pero por esa misma razón Rime le dice que Raón ganaría. Grir no quería que esto terminara así, le pedía a Raón que se detenga, todavía quería mostrar sus verdaderas habilidades. Si hubiera usado su verdadero poder desde el principio nada de esto hubiera pasado. Pero Marta lo interrumpe diciendo que un perro estaba llorando. No entendía por qué alguien que es un príncipe no podía reconocer que perdió. Le recordaba a alguien que conoce. Estaba tratando de ser amable con el príncipe, perdió, ahora solo debía salir de ese lugar. La pelirroja le pedía que cuide sus palabras, ya que se dirigía a un príncipe. Pero Marta le dice que podía ser de la familia real, pero ella era descendiente directa de la familia Siegard, no tenía que ser cortés con ningún príncipe. Para que eso no escale más, Rime les decía que era suficiente, debían escuchar la opinión de Raón. Dependía de él, retirarse o aceptar el duelo del príncipe. Raón le recuerda a Rime que había apostado algo con su duelo, los duelos ya terminaron, no tenía sentido seguir peleando. En eso el príncipe reconoce su derrota, no juzgó su fuerza apropiadamente, lo había subestimado por completo antes de iniciar la pelea. Eso lo avergonzaba. Pero le pedía por favor que volviera a pelear, si lo dejaba como estaba, se arrepentiría por el resto de su vida. Por favor, Raón Siegard. Raón no esperaba que se disculpara y que incluso bajara su espada. Había pensado que solo era un príncipe arrogante, así que decide aceptar otro combate, pero este sería el último. Grir había sido arrogante, por eso había perdido, pero esta vez haría su mejor esfuerzo. Esa aura había sorprendido incluso a Marta. Su instructor también le advertía sobre esa técnica, pero Grir le dice que este no era el momento para estar escondiendo sus poderes. Quería enfrentar a Raón con todo lo que tiene. Esto le causaba gracia a Ira, pensaba que Raón era idiota, ni siquiera sabía que el príncipe estaba escondiendo sus poderes. Raón le dice que también podía ganarle esta vez, pero Ira le pregunta cómo podría, tenía mucha más aura que Raón y también era mucho más fuerte. Raón le ofrece una apuesta, Ira lo acepta de inmediato, ya que pensaba que Raón era estúpido. Las condiciones eran simples, solo debía ganar al tercer príncipe, si gana, le otorgaría 4 puntos en todas sus estadísticas, pero si pierde, las emociones de Ira aumentarían en 10 puntos. Raón adopta una postura de combate, entonces, iniciaría el combate.
Ambos estaban chocando sus espadas con aura. Grid estaba forzándose al máximo, pero Raon no estaba retrocediendo ni un centímetro. Pensaba que Raon no era un genio, más bien era un monstruo. Entonces decide usar todo su poder. Al verlo, Raon pensaba que era la técnica de la espada Pérez, una que solo era transmitida a los sucesores del reino Oben. Considerando la energía que estaba exudando, Segaramente planeaba imbuir todo su poder en el siguiente ataque. Esto estaría bien. Raon ya había memorizado todas las técnicas de manejo de la espada que utilizó Grid. Entonces decide usar la cultivación de las 10.000 llamas, ciclotorsión. Su aura de llama dorada, entonces ambos deciden chocar espadas por última vez. Grid había logrado hacer retroceder su aura, así que ahora tenía ventaja, pero contrario a sus pensamientos, su espada se rompe. Era su aura, no entendía cómo, pero en ese momento Raon aprovecha para conectar un golpe. Ahora, nuevamente Raon era anunciado como el ganador del combate. Grid pensaba que definitivamente tenía la ventaja en fuerza y velocidad, pero Raon había usado su juego de pies para responder contra su aura. Solo entonces se da cuenta que el mundo era más grande del que pensaba. Le agradece a Raon, ya que aprendió mucho en su duelo. Raon también le agradece, ya que él también aprendió mucho. Grid le pregunta por su edad, y Raon le dice que este año cumpliría 14. Había perdido contra un espadachín más joven, tanto en manejo de la espada y personalidad. Entonces le entrega algo, y al preguntar qué era, Grid le dice que era una prueba de que el tercer príncipe de Oben estaba dispuesto a hacerle cualquier tipo de favor que pueda tener. Había perdido un duelo, pero definitivamente había abierto su mente, sentía como si hubiera sido iluminado. También cree que fue afortunado haber perdido contra Raon. Entonces se despide, no sin antes decirle que esperaba que en el futuro siga siendo mejor que él. Iba a ser divertido enfrentarlo algún día. También acepta su derrota delante de Rime y le pide a su instructor que regresen. Había pensado en algo que debía hacer de inmediato. En la vida pasada de Raon, era un hecho seguir con las misiones sin ningún pago, pero ahora se preguntaba si era normal recibir tales pagos por cosas como esta. Era realmente extraño. Esta nueva vida lo estaba sorprendiendo en maneras que nunca se esperaría. Más adelante, Grid había ido a ver a Glan y le contó sobre la lección que aprendió a través del duelo. Grid había pensado que era el mejor, pero Raon lo ayudó a reflexionar y aprender, ya que era como un espadachín ya maduro. Había estado en muchos duelos a lo largo de los 6 reinos, pero era la primera vez que ve a un aprendiz como Raon. Era más joven que él, pero definitivamente aprendió mucho de Raon. Por eso tenía la intención de volver después de su reunión, quería entrenar su cuerpo y lo que aprendió mentalmente a través de Raon. Glenn estaba de acuerdo, así que le pide que le agradezca al rey de su parte. Así, los caballeros regresarían al reino de Oben. En su camino, el duque le decía que revelar sus poderes ocultos e incluso usar la técnica de la espada Pérez durante su duelo fue demasiado. Era muy importante ocultar su poder. El príncipe lo sabía, se excedió mucho, pero no era un error darle la placa. Raon le había mostrado buena voluntad, pudo enojarse ya que lo había subestimado, pero se mantuvo cortés hasta el final. Por eso respondió en consecuencia. Además, Raon también le mostró una técnica que podría considerarse un secreto. Y la placa había sido una inversión. Teniendo esa clase de habilidad, personalidad y mentalidad a su edad, estaba seguro de que Raon se convertiría en una figura grandiosa algún día, incluso si no es de linaje directo. Sería útil volverse cercano a alguien como Raon algún día. El duque estaba sorprendido de que pudiera planear tan a futuro. Pero Grid le dice que creció en la familia real, si no pudiera pensar en algo como eso, simplemente debería morir. Pero tenía curiosidad sobre cuánto mejorará para la próxima vez que se encuentren. Por otro lado, el mayordomo de Siegard le decía a Glan que debería estar feliz, ya que su nieto fue reconocido por el príncipe de otro reino. Glenn no entendía de qué estaba hablando, pero el mayordomo le dice que pasó mucho tiempo desde que lo vio sonreír tan cálidamente. Glan no se dio cuenta de su sonrisa, pero estaba sonriendo desde que el príncipe mencionó el nombre de Raon.
Pero Glan le dice que debe estar envejeciendo, ya que estaba equivocado. Cambiando de tema, el mayordomo le dice que estaba preocupado por lo que dijo el duque Tartán. Anteriormente había visitado al patriarca, había algo además de la carta del príncipe. Era un mensaje del reino de Oben, Locroix Albert de Oben, el segundo. Las 5 sombras han comenzado a moverse de nuevo. Estos son todos los capítulos hasta la fecha, el siguiente mes también lo estaré resumiendo. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.